Dios es bueno, es digno de suprema alabanza. Bueno, sabe que en esta vida, normalmente normalmente todo lo que se ha hecho, todo lo que se hace, tiene principios, o sea, tiene un porqué. No, a alguien se le ocurrió hacer la silla y tiene un porqué y sabemos para qué sirve. Alguien inventó la estufa, el microondas, y así nos podemos dar cuenta que todas las cosas que el hombre ha inventado tiene un propósito y no fue de una manera ociosa. Si los hombres han usado las cosas para la ociosidad, eso ya es diferente, ¿no? Como las redes sociales tienen un propósito, pero no el que el hombre ha distorsionado y afectado al hombre, ¿no? A veces, lejos de ayudar, las redes sociales dañan a los hombres. Pero así como todo lo que el hombre ha creado, ha descubierto, tiene un propósito, yo quiero hablar del propósito también de Dios, por el cual nos ha hecho hijos de Dios. Dios tiene propósitos eternos para nosotros, eternos. No es de una forma ociosa, sino Dios nos hizo con un propósito. Él quiere edificarnos, consolarnos, exhortarnos, guiarnos. Él quiere mostrar su amor, el propósito por el cual nos hizo hijo. Él no fue cualquier cosa, Él murió en la cruz con un propósito, para que usted y yo no seamos diferentes por ser diferentes. Voy a leer la escritura junto con ustedes para ver uno de los propósitos de Dios entre tantos que hay. Yo siempre he dicho que el cristiano sufre porque queremos. Es verdad que en el mundo hay aflicción, pero también es verdad que nosotros no nos metemos al propósito de Dios. No estamos en el propósito de Dios y nos acarreamos pues consecuencias en nuestras vidas. Hablamos lo que no debemos hablar, vamos a donde no debemos ir, hacemos lo que no debemos hacer, compramos lo que no debemos comprar, la codicia, la avaricia, el materialismo y todas estas cosas pues a veces rompen con el propósito de Dios, ¿sí? Entonces nosotros no somos causa de la casualidad, nosotros somos el motivo y la razón de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos aquellos que hemos querido, hemos decidido con un propósito eterno aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si el cristiano ha distorsionado este propósito, no es culpa de Dios. Si el cristiano piensa que haberse convertido en cristiano jamás se va a enfermar, va a tener dinero, va a ser un hombre próspero en todas las áreas materiales, usted está equivocado. No es así, aunque puede Dios en su soberanía rodearle de lo que usted ni se imagina. De hecho, cada uno de nosotros tenemos todos aquí lo que no merecemos. Todos. No hay uno aquí que tenga algo que merezca. O a ver, dígame, ¿qué es lo que usted merece? Entonces Dios tiene propósito. Escuche, nadie en este mundo tiene el poder de generar o de causar la paz que solamente Dios puede dar. Nadie. No existe. Por eso Cristo dijo, yo te voy a dar la paz, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Hay aquí un propósito de Dios, que nosotros podamos tener paz cuando, siempre, en medio de la aflicción, en medio de la abundancia, en medio de la pobreza, en medio de cualquier situación, podamos tener paz, porque la paz es un fruto del Espíritu, de que nosotros andamos en el Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Entonces, también con ese propósito Cristo murió a la cruz. Aún les advertía a los discípulos, dice, yo voy a morir, pero estas cosas se las he dicho para que en mí tengáis paz. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo.
Entonces, no existe hombre en la tierra que pueda generar una paz de tal dimensión como la genera Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Mire, Dios nos ha dotado de recursos espirituales para que experimentemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios ha rodeado o nos ha capacitado para que nosotros gocemos y disfrutemos de la vida que Dios ha prometido, no solamente en la tierra, sino después de este mundo. Pero el hombre, como ha distorsionado, aún el cristianismo ha distorsionado la verdad de Dios, a veces cae en la concupiscencia. Cuando Dios dice que huyamos de la concupiscencia que hay en el mundo, de lo sucio que hay en el mundo, pero el cristiano no huye de ella. Creo que juega con la concupiscencia de tener, de codiciar, de ambicionar, de todas esas cosas que rompen con los principios de Dios. Mire, usted fue creado para buenas obras. O sea, ese es el propósito, uno de los propósitos de Dios, que usted fue creado, salvado por Dios para buenas obras. Y para tener buenas obras no es algo que yo me esté inventando. No es algo que yo me invente, cómo voy a hacer mejor esto. Yo voy a mostrar en la Escritura cómo Dios ya ha dejado todos los principios para que nosotros sepamos que lo que estamos haciendo es una buena obra, no para ser salvos. No. Nosotros no hacemos obras para ser salvos. No vamos a hacer algo para agradar a Dios y nos diga, nos bendiga más. No. Yo voy a leer textos bíblicos que lo que Dios quiere que hagamos ya está establecido. Es para como, usted no tiene que hacer camino de aquí a Acapulco. El camino ya está hecho para que usted transite por él. No se salga de ese camino o no llegará a Acapulco. Espero estarme explicando. Igual, Dios ya dejó establecido las buenas obras. Él dijo, ejemplo te he dejado para que en todo sigáis mis pisadas. Él ya dejó el camino. Nosotros tenemos que caminar el camino que Dios nos marca en su palabra. No es diferente. No es diferente. Así como está establecido o ya hecho el camino, lo quieres hacer un poco más difícil a Acapulco, te vas por la carretera vieja, complicada, lo que tú quieras. Si te quieres ir a Acapulco de una manera más fácil, te vas por la carretera del Sol. ¿Tiene un precio? Sí, tiene un precio, pero ya está el camino. Ya está. ¿Sí? Mira, el tener bajos conceptos o menospreciar el camino que Dios nos ha marcado, no nos va a traer nada bueno. Nada bueno. Aunque tú digas, es que no es tan malo, ya es malo. O hacemos lo que Dios dice como Dios lo dice, o no nos vamos a condenar, pero vamos a experimentar cualquier cosa menos lo que Dios quiere que experimentemos. Menos lo que Dios quiere que experimentemos. La gente sin escrúpulos piensa que lo que está haciendo es bueno. Hoy por hoy, vea cómo está corrompida la mente de los hombres. Y hasta usan el nombre de Dios. Se acordará de un hombre que se llamaba, este hombre que era un adivino, que decía que te daba todo el amor. ¿Cómo se llamaba? Walter Mercado. Él marcaba caminos que estaban llenos de concupiscencia, de suciedad, de cosas sucias. Y él mencionaba mucho, ¿saben a quién? A Dios. Él mencionaba a Dios, pero Dios no era con él, porque sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Como dice Dios en Isaías, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, y mis caminos no son como vuestros caminos. Así como están de altos
los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de los de ustedes. Y entonces uno dice, entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Pues la palabra de Dios nos revela cuál es el pensamiento de Dios. Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló o nos la revela por el Espíritu Santo que nos ha dado. Luego entonces el Espíritu Santo está obrando en nosotros para mostrarnos los caminos para que hagamos o caminemos haciendo buenas obras, no para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Me estoy explicando? Vamos a caminar por el camino que Dios nos ha trazado. Los hombres, a veces, los cristianos mismos, somos tentados y seducidos. ¿Por qué? Porque nos falta el compromiso, la calidad de entrega, no sé cómo decirle, la seriedad que tenemos que tener como cristianos. Y luego es que a veces la gente dice, es que Dios me puso esta tentación. Dios no tienta a nadie. Ya leímos Santiago. Por ejemplo, vamos a leer ahí Santiago 1, el verso 13. Ahí va a aparecer y dice, cuando alguno es tentado, si alguno no tiene buenas obras y por lo que es tentado, no diga que es de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios. Y explica, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea que las obras de justicia que nosotros hacemos, nunca el resultado va a ser para mal, sino para bien. Nunca. Cuando Dios dice en su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, todo lo que nosotros hacemos o nos pasa sin haberlo provocado o sin haberlo buscado, nos van a ayudar a bien, porque nosotros estamos haciendo las cosas que a Dios le gustan. Porque le amamos. ¿Me está explicando? Nadie diga que es tentado de Dios. Nadie tiene una tentación más fuerte que el que está en nosotros. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si alguno quiere caer en alguna tentación y pensar que le va a ir bien andando en malos caminos, en malas obras, error, no va a ser así. No importa que seas cristiano. No importa. Dice de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, lo sucio. ¿No? ¿Usted cree que los novios, ¿tú crees que el noviazgo es para tocarse, para abrazarse, para besarse, para manosearse, para ir al oscurito? ¿Cree que eso lo va a llevar a algo bueno? No, de ninguna manera. ¿Usted cree que va a tener una mente limpia en Dios, viendo cosas que a Dios no le agradan? No. Y yo se lo voy a leer en la Escritura, obviamente. No. El resultado no va a ser bueno. Cuando Dios dice, huye de la concupiscencia que hay en el mundo, huye, huye, ¿no? Y sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, hablando de las cosas sucias, después que ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Puede llegar, mire, le voy a decir algo, no necesariamente puede ser muerte espiritual, completamente, no. Porque no hay hombre que sea justo y no peque. Estoy hablando del pecado continuo, de andar caminando en cosas perversas, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, abrieron la puerta de la muerte y murieron espiritualmente ellos. ¿Qué es morir espiritualmente? Bueno, ser apartado de la gracia de Dios. ¿Está aquí conmigo? Ahora,
Eh, hay un dicho por ahí que dice que querer es poder. Si querer es poder, entonces ¿por qué muchos quieren y no pueden? Porque te falta Dios en tu vida. Es creer, es poder. Creer es obedecer, es poder. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo tengo que aprender a andar en los caminos de Dios, a andar en toda buena obra. No es querer es poder. Yo quiero, no, mira, hay muchos que, vamos a pensar en aquellos que quieren meterse en dietas. Quieren, pero no pueden. Lo pueden hacer por 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses y a los 4 se acabó. Volvemos a inflarnos. Creer es poder. Cree en el Señor Jesucristo, créele a Dios para que tengas buenas obras. Mire, hay un hombre que es presidente de El Salvador. Ahora este hombre ha hecho muchas cosas, de alguna manera, que ha acabado con mucha maldad en ese pueblo, en esa ciudad, en ese país. Él ha hecho cosas tremendas, ya no caben en la cárcel, mandó a hacer cárceles, pero el pueblo vive en paz, pero no tiene la paz de Dios. Pero el pueblo ahora se siente más seguro. Y este hombre ha hecho cosas buenas. Y el mundo o algunos lo critican porque es infrahumano, dicen ellos, como tiene a todos aquellos que están ahí hasta durmiendo casi parados. Pero ¿por qué no decían algo cuando estos andaban en la calle haciendo malas obras, haciendo desastres, matando gente inocente con tal de adquirir, no sé, algo de dinero? Y se juzga a ese hombre. Él está haciendo algo bueno, pero no tiene la capacidad de hacer todo perfecto. Solamente Dios. Entonces, si está fallando en algo, es más lo bueno que está haciendo que lo malo. Ahora, usted y yo tenemos todos los recursos para hacer siempre lo bueno. Y para que siempre nos vaya bien. Siempre nos vaya como bien, bajo cualquier circunstancia. Siempre nos vaya bien. Perdón por lo que hice. ¿Sí? Entonces, yo quiero que usted y yo meditemos en esto que es lo que Dios ha dejado para que tengamos buenas obras. Usted y yo fuimos salvados por Jesucristo para que llevemos mucho fruto. No dice algo, dice, tú y yo fuimos salvados para que llevemos fruto. ¿Fruto de qué? Fruto del Espíritu. ¿Y cómo puedo llevar yo fruto del Espíritu si no ando en el Espíritu? Voy a decir, ¿cómo que ando en el Espíritu? Bueno, voy a cambiarlo. ¿Cómo voy a llevar yo fruto si no obedezco al Espíritu? No puedo llevar fruto. ¿Por qué? Porque no obedezco al Espíritu. ¿Cuándo voy a llevar fruto? Cuando obedezca la voz del Espíritu. Cuando Dios me esté diciendo por aquí y yo vaya por ahí. Entonces voy a ver que he cambiado mi mentalidad, mi forma de pensar, y entonces voy a comprobar, como dice la palabra de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mire, usted y yo podemos saber la Biblia de arriba para abajo, pero mientras no haya cambios radicales en nuestra vida, de nada nos sirve, o de poco nos sirve, por no decir de nada. Mientras no haya cambios radicales. Dios nos ha llamado para que vayamos y llevemos fruto, no de la carne, sino fruto del Espíritu, porque la carne se opone al Espíritu y esta aún se contrapone una a la otra para que no hagamos lo que queremos. Pero si somos guiados, si somos obedientes a la voz del Espíritu, no estamos bajo ninguna ley o bajo ninguna condenación, de ninguna manera. Y entonces ahí Gálatas nos empieza a decir cuál es el fruto del Espíritu y cuál es el fruto de la carne.
o cuáles son los frutos de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. No son frutos del Espíritu, es fruto, es uno, manifiesto en varias formas. Ahí lo dice. Mire, vamos a ver en 2 de Pedro 1, cómo Dios quiere que participemos de la naturaleza divina para que llevemos fruto, para que andemos en buenas obras, pero Él nos dice cómo. Dice ahí, como en 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4 dice, ponga atención a lo que Dios está diciendo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué? Dadas por su divino poder. Así que nadie de los que somos de Cristo podemos decir que no tenemos capacidad. Porque todas las cosas que pertenecen, ¿a qué? ¿A qué? A la vida y a la piedad. Todas nos han sido dadas ya. Ya. ¿Por qué? Por el Espíritu. Ya. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, dame amor para Moreno. Si tengo al Espíritu Santo, yo tengo amor por Moreno. Seguro. Porque el principio del fruto del Espíritu es amor. Amor. Como todas las cosas, híjole, es que me gusta, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, el poder del Espíritu que está en nosotros. ¿Mediante qué? El conocimiento. ¿Cómo llegamos a conocer? Vuelvo a recordar cómo Ponchito oraba, queremos conocer. ¿Qué es lo que quieres conocer de Él? Quiero que me digan qué quiere conocer. Y yo le digo qué dice Dios. Y entonces le conoces. El Dios en Jeremías decía, no se alegre el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza. Si el hombre se ha de alegrar en algo, en conocerme. En conocer que soy un Dios justo, que hago justicia y misericordia. Que entendemos que Dios es justicia y misericordia. Y hablando de que es justo, es que le da a cada uno lo que merece. Y misericordia es que no le da a todos lo que merecen. ¿Está aquí conmigo? Y dice ahí bien claro, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Póngase a leer los evangelios y se va a dar cuenta. Lo mismo que hizo Jesús, andar en esta tierra, en justicia y en verdad, usted y yo podemos hacerlo. Definitivamente. Hubo un hombre en la tierra que se llamó Pablo, y él dijo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podía estar en la mazmorra, en la cárcel, afuera, adentro, comiendo sin comer, y siempre fue un vencedor. Porque él andaba en los caminos ¿de quién? De Dios. Él no estaba en la cárcel por malo, sino por bueno. ¿Está aquí conmigo? Por medio de las cuales nos ha dado otra vez preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Quiero conocer las promesas de Dios. ¿A cuáles? Aquellas como cuáles. ¿Como cuáles promesas quieres conocer? ¿Qué promesas quieres conocer? Dime cuál quieres. Y te digo qué quiere Dios de ti en cuanto a las promesas. Él te ha prometido. Él dice, no te dejaré y no te desampararé. Siempre, siempre te voy a ayudar con la diestra de mi justicia, pero tú tienes que andar en su justicia para que Él te saque del hoyo. Él dice, una promesa es que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entiéndase, quien se ha metido en la cobertura de Dios está seguro porque está al amparo, a la sombra de Dios.
y no daré tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El eterno Dios es tu sombra, tu mano derecha. No te sobrevendrá mal ni plaga tu cara, tu morada, porque yo soy Jehová tu Dios. Es más, quiero que sepas promesas de Dios para ti y para mí. Grandísimas promesas, para que participemos de su naturaleza. Dice, yo voy delante de ti y cambiaré los caminos torcidos. Si usted se da cuenta de esta promesa, yo iré delante de ti. Usted sígalo. Y cambiaré. Yo voy a cambiar los caminos torcidos. O sea, si yo voy siguiendo a Dios y hay un camino torcido y lo voy siguiendo, Él me va a sacar de eso y me voy a virar a la izquierda, a la derecha, porque Él va delante de mí y me está diciendo por dónde voy. Yo voy delante de ti. Cambiaré los caminos torcidos, puertas de hierro y cerrojos de bronce haré pedazos con un propósito, para que sepas que yo soy Jehová, tu Dios. Pero hay que seguir al maestro. Uno siempre que hace algunas cosas debe decir, hacerse esa pregunta, ¿esto que voy a hacer es agradable a Dios? Porque la voluntad de Dios es agradable. ¿Esto que estoy haciendo es agradable a Dios? ¿Es agradable? ¿Es perfecta? No contradice a Dios. Grandes promesas nos ha dado Dios, preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estas promesas tienen una condición, que tú y yo hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, lo corrupto. No me importa cómo piense el mundo, yo no voy a entrar en el juego del mundo. Yo voy a huir de eso, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por lo sucio que son, por lo cochinos que son. Que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero Dios te ha marcado, te ha puesto una meta excelente, una meta preciosa, pura, limpia, para que tú experimentes lo que es bueno. Mira, vamos a leer y vamos a terminar con Efesios. De verdad es que hay mucho que decir. Pero aquí vamos a ver eso que yo le decía, para que tú andes en buenas obras, entre otras cosas. Dice Efesios 2, del 8 al 10. Dice así, porque por gracia sois salvos. Empieza diciendo, ok, no son las obras las que te van a salvar. Quiero que sepas, porque habría que leer arriba. Por gracia sois salvos. O sea, la salvación es un regalo de Dios. En el regalo de Dios, cuando tú vienes a salvación y has de veras rendido tu corazón a Dios, en ese momento el Espíritu Santo va a entrar en tu vida. No es que tú necesites tener una experiencia extraterrestre o cosa, en ese momento el Espíritu Santo va a entrar a tu vida. Lo sientas o no lo sientas, llores o no llores. Si tu arrepentimiento es genuino, por gracia sois salvos. Y entonces el Espíritu viene y va a venir a ser morada en ti. ¿Para qué? Para guiarte a toda verdad y a toda justicia. ¿Para qué? Para que no te equivoques. Él va a empezar a hacer la obra en ti. Él no va a hablar de sí mismo para que tú no te equivoques. Dijo, mira, Él no va a hablar de sí mismo, dijo Cristo. Para que no digas, es que el pastor dijo tal cosa. Si no lo dice la Biblia, Él no va a hablar de sí mismo, sino va a tomar de lo mío y te lo va a hacer saber. Te lo va a revelar. Te lo va a enseñar. Pero no es por las obras. Nosotros no hacemos las obras, porque ninguna de las obras que hacemos son dignas de alabanza sin Cristo. ¿Me expliqué lo que dije? Porque todas las obras de nosotros sin Cristo son como trapos de inmundicia. Todas las obras que nosotros hacemos sin Cristo son como trapos de inmundicia. Solamente las que hacemos aquellas
apoyado en la gracia y en la sabiduría y en el amor de Dios, son las que valen, son las que trascienden. Ahí dice que por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Ahora nosotros somos creados por Dios, dirigidos por Dios. Cuando éramos niños, a lo mejor nuestros padres nos crearon de una forma, pero ahora quien nos está creando, ahora la nueva criatura que somos, somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios. De hecho, desde antes que no lo conocíamos, nosotros fuimos creados a semejanza de Dios para participar de la naturaleza divina. Somos hechuras de Dios, no físicamente, sino espiritualmente. La capacidad que Dios nos ha dado es tremenda. La capacidad que el hombre tiene es, ni siquiera la llegamos a usar. Y dice aquí, sigue diciendo, para que, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyos, somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué somos creados? ¿Para qué somos creados? Para buenas obras. Yo recuerdo cuando no conocía al Señor, yo según era bueno. Pero cuando vine a Cristo vi que era basura, basura. Porque yo hacía cierto bien. Incluso alguna vez, sin Cristo, voy a decirlo, hacía cosas y mi mujer me decía, nosotros tenemos necesidad de esto, de aquello, y tú andas dando allá y acá y luego ni cobras, ni nada. Pero eran trapos de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque después yo decía, le di y le muerde la mano al... Son trapos de inmundicia. Cuando Dios nos dice que cuando demos, tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Y que es mejor dar que recibir. Dios nos empieza a formar un principio divino, hermoso, donde tu corazón está en paz, donde bendices, porque sabes que bendiciendo Dios te ha de bendecir. Y sigue diciendo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerda del camino a Acapulco? Dios ya preparó. ¿Cuáles son esas obras? Mire, ya nos ha consumido el tiempo, pero vamos a leer 2 pasajes bíblicos nada más. Efesios 4, del 1 al 7, vamos a leer esas obras en las que Dios quiere que caminemos. ¿Está ahí? Las leo. Dice del verso 1 al 7, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis para pronto, caminar, ¿por dónde? Por donde nos va a enseñar, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Cómo? Con toda humildad. ¿Cuáles son los caminos que Dios ha preparado de buenas obras? Con humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué camino debemos andar? El de la humildad. No la altanería, ni la soberbia, ni cosas por el estilo. Dice, con humildad y mansedumbre. Usted le recuerda estas palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aprendid que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi carga sobre vosotros y mi yugo, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llegar. Esas son las obras, o alguna de las obras. Seguimos hablando. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No es una paciencia que desespera, es una paciencia que va acompañada de amor para soportarnos. Nada de que ya no te soporto y que me cae gorda la vieja vecina, nada, nada. Los caminos que Dios nos ha trazado es paciencia, amor.
para que andemos en ello, y ejemplo nos ha dado para que en todos sigamos sus pisadas. ¿Cómo debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no la unidad deformada como los hombres llaman a la unidad, pero cada quien tiene sus principios? Dice que estamos solícitos en guardar la unidad siempre del Espíritu. ¿Qué puedo hacer? O sea, a lo mejor, mira, si me agrede mi esposa, yo voy a llevar la carga, con tal de guardar la unidad del Espíritu Santo. ¿Por qué no soportar el agravio? Hay que soportar el agravio, porque esa es a las obras que Dios dejó hechas, el camino que dejó hecho para que nosotros caminemos por ellos. ¿Está aquí conmigo? Y dice ahí, tan sencillo como eso, en el vehículo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y vamos a leer en Filipenses también 2:13. Enseguida sigue Filipenses. ¿Está ahí? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Si tú te lees arriba, abajo, nos habla de quitar la amargura, la tristeza, griterías y cosas por el estilo, pero que cuando estamos caminando en Dios, Dios produce en nosotros buenas obras. En nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nadie que esté caminando bajo el amparo del Altísimo puede decir que no tiene dirección de Dios. Porque Dios en un momento determinado, aquellos que buscamos a Dios desde temprano y a la mediodía y al anochecer, aquellos que pensamos en lo que Dios haría para resolver tal o cual conflicto, vamos a caminar en buenas obras, porque usted y yo fuimos hechos para buenas obras. No devolváis mal por mal, eso es una buena obra, sino vence lo malo haciendo lo bueno. Esa es una buena obra que Dios ya ha dejado para que caminemos en ellas. Eso dice la palabra de Dios, que Él dejó, dice Cristo Jesús, que ya dejó establecidas las cosas que debemos hacer, son las obras de Dios. Lo que Él hace porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer sus obras. Cristo, cuando estuvo en la tierra, dijo de esta manera: el que ora es Dios en mí. La obra que yo hago, no la hago de mí mismo, sino que lo que estoy haciendo es lo que Dios me mandó hacer. Y aún en tiempos difíciles, Él nos dio un ejemplo, sabiendo que Él iba a padecer en la cruz del Calvario. Y cuando dijo: Padre, si pudieras pasar esta copa de mí, pero Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Pero, o sea, te lo puedo confesar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como dije hace 15 días, en el domingo, hermano, el problema no era la copa, sino lo que venía dentro de la copa, que era la ira de Dios. Menospreciamos la cruz de Cristo. Lo que Él pasó, aunque sea incomprensible para algunos, era lo que usted y yo merecíamos. Aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda del todo. De hecho, yo no lo entiendo todo. Pero era la ira de Dios que iba a derramar en cada hombre por pecador. Se derramó en Cristo Jesús para que usted y yo seamos esa criatura, seamos hechura de Dios, como dice la palabra de Dios, seamos hechura de Dios,
hijos creados por la mano de Jesucristo. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pero en realidad nadie puede andar en buenas obras si no ha nacido de nuevo. Nadie. Nadie puede vivir la vida cristiana si no tiene a Cristo. Se tiene a Cristo a través del Espíritu Santo. Nadie puede venir a la iglesia, pero no tener a Cristo. Y el fruto de su obra va a ver a ella afuera. Y le pregúntase, ¿cómo es que yo estoy actuando de esta manera? Que no tengo a Dios. A lo mejor es tiempo de que doble su rodilla y le diga, perdóname. Y quiero ser creado conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo para buenas obras. Pregúntese. Amén. Dios es bueno. Somos hechura de Él. Él quiere que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Aún estando en la cárcel sin culpa, quiere que nos vaya bien. Aún enfermos, algunos que estamos enfermos, quiere que nos vaya bien. Sí nos va bien. Porque mire, con todo lo que este siervo inútil ha pasado, me ha ido bien. Porque tengo lo que no merezco. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Y si Cristo pudo alabar al Señor porque tenía buenas obras, ¿por qué no lo hemos de hacer nosotros? Como cuando dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Incline su rostro. Y como dice la palabra de Dios, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que así sea en cada uno de nosotros. Y que entendamos que las buenas obras no son las que nacen de nuestro corazón, sino del corazón de Dios. Porque pudiera ser que estemos haciendo una obra sin Dios, como quizás y visitar a un enfermo, como quizás darle dinero a algún mendigo, pero sin Dios. No tiene caso, son como trapos de inmundicia. Que cada uno de nosotros esté interesado en buscar cuáles son las buenas obras de Dios. Solamente alcanzamos a leer algo, porque somos hechuras suyas, creados a la imagen de su Hijo Jesucristo. No echemos en saco roto todas estas oportunidades que tenemos para experimentar el gozo en la presencia de Dios en cualquier circunstancia. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.